Hola, soy la doctora Touriñán. En esta clase vamos a charlar de cirrosis, hipertensión portal y un poquito de insuficiencia hepática. Como ustedes ya saben, de patología, la cirrosis es la alteración difusa del parénquima hepático que se caracteriza por una fibrosis hepática intensa con nódulos de regeneración que puede ser consecuencia de un gran número de factores etiológicos, los cuales producen inflamación crónica del hígado. Bueno, la lista de causas de cirrosis es muy extensa. Causas frecuentes, de las más frecuentes, el alcohol. Dentro de los tóxicos, además, fármacos y tetracloruro de carbono, ahora es cada vez más infrecuente. Las hepatitis virales son causa frecuente, empezando por hepatitis C y hepatitis B. Las causas que generan colistasis crónica, como cirrosis biliar primaria, trastornos metabólicos como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, que son más infrecuentes. Las causas autoinmunes, como la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria, otra vez aparecen en esta clasificación. Después todas las patologías que generan obstrucción del retorno venoso, como insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva. La esteatohepatitis no alcohólica, que es una causa que cada vez adquiere más relevancia en cuanto a su frecuencia como causa de cirrosis, asociada particularmente a la diabetes y a la obesidad. Y por último, cuando no podemos encontrar una etiología determinada, está la cirrosis criptogenética. Acá abajo, acuérdense, les pongo las tres causas más frecuentes, que son alcohol, hepatitis C y los casos de esteatohepatitis. En cuanto al cuadro clínico, nos vamos a encontrar con dos tipos de pacientes con cirrosis. Podemos encontrarnos con pacientes con cirrosis compensada o encontrarnos con pacientes con su cuadro de cirrosis ya descompensada. Hablamos de cirrosis compensada en aquellos pacientes que tienen síntomas como astenia, hiporexia, bradipsiquia, impotencia, diátesis hemorrágica. Cuando hacemos el examen físico podemos encontrarnos con que el paciente tiene spiders o telangiectasia, ginecomastia, puede tener hipertrofia parotídea si la cirrosis se asocia al alcohol, puede tener pasma hepática, hepatomegalia o esplenomegalia. En cuanto al laboratorio, los hallazgos que podemos encontrar son aquellos que son consecuencia del hiperesplenismo, como tricitopenia. Podemos tener hipertransaminasemia, hipergamaglobulinemia, perdón, déficit de trombina, hipocolesterolemia e hipoalbuminemia bastante característicamente. Y hablamos de cirrosis descompensada cuando tenemos un paciente que ya presenta signos y síntomas consecuencia de hipertensión portal o de la insuficiencia hepática. Continuando con cirrosis descompensada, habíamos dicho que podíamos ver las manifestaciones de la hipertensión portal o de la insuficiencia hepática. Las manifestaciones que vamos a encontrar relacionadas con la hipertensión portal son la esplenomegalia, las varices esofágicas y la citis. Como consecuencia de la esplenomegalia, podemos encontrar manifestaciones de hiperesplenismo, que como ya charlamos antes, tenían que ver con la tricitopenia. Podemos ver como consecuencia de las varices esofágicas, el paciente puede complicarse y tener hemorragia digestiva. Y los cuadros de ascitis se pueden complicar con dos patologías nuevas, que son la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Y la insuficiencia hepática se va a manifestar clínicamente como encefalopatía y como ictericia.
En el examen físico de un paciente con cirrosis descompensada podemos tener aliento hepático, flapping o asterixis, que es ese temblor que se pone de manifiesto cuando el paciente extiende la muñeca, ictericia, eritema palmar, alteraciones unguiales, santomas y santelasmas. Vamos a ver las arañas vasculares o spiders o telangiectasias, son todos sinónimos. Podemos encontrar un paciente con equimosis y hematomas, Aytosh-Bostek, que es la distribución ginecoide del vello, y edemas. En el abdomen seguramente vamos a encontrar las características de ascitis, que se va a manifestar como distensión abdominal. A la percusión abdominal vamos a encontrar matriz desplazable de concavidad superior y en la palpación podemos encontrar onda ascítica y podemos observar abdomen en batracio. En cuanto al hígado, la palpación clásicamente se describe que el hígado cirrótico es de borde duro y filoso y a la palpación se advierte el aspecto nodular. La verdad es que esto es bastante difícil de definir tan claramente en la práctica clínica y por otro lado tampoco es que necesariamente el hígado va a estar con estas características, puede estar aumentado de tamaño, pero también puede estar disminuido de tamaño, así que la palpación hepática no es tan específica. Y lo que sí podemos llegar a encontrar es un vaso aumentado de tamaño con hiperesplenismo. Este dibujo está bastante bueno para recordar algunas de las características semiológicas más importantes de la cirrosis descompensada: ictericia, encefalopatía, hipertrofia parotidia, angiomas en araña, pérdida de masa muscular, hematomas y asterixis. Por el otro lado, vamos a encontrar también ginecomastia, hipotensión ortostática, eritema palmar, atrofia testicular y edemas en miembros inferiores. Vamos a profundizar un poquito ahora en cada una de estas manifestaciones que nos daba la cirrosis descompensada. Hipertensión portal. Hablamos de hipertensión portal cuando existe un aumento en la presión del sistema venoso portal. El aumento de la resistencia al flujo venoso se postula como el mecanismo de producción más frecuente y esto habitualmente está debido a la patología hepática. La hipertensión portal se manifiesta clínicamente por formación de circulación colateral, ascitis y esplenomegalia. La circulación colateral es la famosa cabeza medusa que, que se puede ver en el abdomen en los pacientes con cirrosis. También se va a manifestar como varices esofágicas o como hemorroides. Bueno, este es otro de los cuadros que uno debe siempre recordar, que habla de las causas de hipertensión portal. Eh, Se puede clasificar en cuanto a sus causas según si la ubicación de la lesión es suprahepática, hepática o infrahepática. Cuando hablamos de hipertensión portal de causa hepática, ahí es donde está la cirrosis, la hepatitis crónica, pero también existen otras patologías como la esquistosomiasis, linfoma, fibrosis hepática congénita, que por supuesto son menos frecuentes. La hipertensión portal de etiología suprahepática, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca, pero otra de las que tienen que tener presentes es la pericarditis constrictiva, que en ocasiones pueden llegar a encontrar ascitis como características de hipertensión portal secundaria a pericarditis constrictiva y como cosa más extraña, la trombosis de las venas suprahepáticas, que tiene el nombre propio de Budd-Chiari. Y por último, la hipertensión portal de causa infrahepática es aquella dada por trombosis de la vena portal o esplénica, por compresión extrínseca o por invasión tumoral. Fíjense que las manifestaciones clínicas en general difieren un poquito según la causa de la hipertensión portal, sea supra o infrahepática o de origen hepático. Cuando es de origen hepático es donde vemos circulación colateral, ascitis, hepatoesplenomegalia, varices esofágicas, hemorragia digestiva y el hígado enfermo.
Es importante por la frecuencia, porque la otra causa importante de ascitis con gas elevado, que ahora lo vamos a ver, es la insuficiencia cardíaca. Para diferenciar la hipertensión portal de origen hepático de aquella de origen suprahepático, eh, tengan presente que al inicio de la hipertensión portal de origen suprahepático el hígado está sano, se termina dañando posteriormente secundario a la hipertensión misma. Y tenemos ascitis, hepatomegalia dolorosa, que en general en la cirrosis la hepatomegalia no es dolorosa, y cuando es de origen cardíaco, tanto insuficiencia cardíaca como pericarditis constrictiva, es característico que hay ingurgitación yugular, que no es uno de los signos que uno suele encontrar en la ascitis de origen hepático. Como les decía en las diapositivas anteriores, la evidencia clínica de la circulación colateral está dada por las varices esofágicas y gástricas, por las hemorroides y por la cabeza de medusa que observamos en abdomen al examen de un paciente con cirrosis e hipertensión portal. Como consecuencia de la esplenomegalia puede darse un cuadro de hiperesplenismo que se manifiesta por tricitopenia, anemia, plaquetopenia y leucopenia. En cuanto a la fisiopatología de la ascitis, se sabe que existe en el hígado cirrótico un aumento de las prostaglandinas, aumento de óxido nítrico y formación de colaterales portosistémicas. Estos tres factores llevan a una vasodilatación, la cual genera la activación de vasoreceptores por un lado, con disminución de la volemia arterial efectiva, lo cual genera un estímulo del sistema nervioso simpático con activación del sistema renina-angiotensina y aumento de la vasopresina. Esto lleva a una retención hidrosalina con aumento de la volemia y ascitis. En cuanto a la ascitis, hay una cosa que ustedes tienen que tener presente, es que todo paciente con ascitis debe ser estudiado. ¿Cómo se estudia la ascitis? A través de la punción del líquido ascítico. Entonces, cuando uno usa un líquido ascítico para mandar a analizar, una de las cosas que tiene que valorar es el gradiente cero acítico de albúmina o gasa. Más adelante, en las próximas diapositivas, vamos a ver que también tenemos que determinar si ese líquido acítico está infectado o en determinadas situaciones tenemos que valorar si hay compromiso tumoral a través de una citología. Pero el primer paso en todo estudio de un líquido acítico, en especial en un paciente cirrótico, es determinar el GASA para ver si ese paciente tiene hipertensión portal, o mejor dicho, si esa CITI se corresponde a una hipertensión portal. El GASA mayor a 1,1 es la definición de hipertensión portal. ¿Cómo calculamos el GASA? Es la resta de albúmina sérica menos la albúmina en el líquido acítico. Resta, es el dato importante, no es una división, es una resta. Albúmina sérica menos albúmina en el líquido acítico. La ascitis de la cirrosis se caracteriza por un GASA elevado, o sea que es una ascitis con hipertensión portal, y con un nivel bajo de albúmina y de proteínas totales. Tengan presente que las otras causas de ascitis con gas elevado son la ascitis de origen cardíaco, ya sea por insuficiencia cardíaca o por pericarditis constrictiva, y la cirrosis, por supuesto, y la ascitis de las metástasis hepáticas, pero difusas, que comprometen globalmente el parénquima hepático. Decíamos también que otra de las cosas que hay que valorar en el paciente con ascitis, particularmente si el paciente es cirrótico y particularmente si el paciente tiene un cuadro de encefalopatía hepática, que ya vamos a ver lo que es si esa ascitis está infectada. La infección del líquido acítico se denomina peritonitis bacteriana espontánea. Es un cuadro que puede tener
puede ser muy grave con elevada mortalidad, es la infección del líquido acítico y suele caracterizarse por dolor abdominal, fiebre, ictericia y encefalopatía. Una pequeña disquisición respecto a la definición es hablar de neutrocitis, bacteriocitis y peritonitis bacteriana espontánea. Hablamos de neutrocitis cuando los polimorfos nucleares en el líquido acítico son mayores a 250. Bacteriocitis, bacteriocitis es cuando el cultivo es positivo y la peritonitis bacteriana espontánea es cuando los polimorfos son mayores a 250 con cultivo positivo. A los fines prácticos, lo importante es saber que un paciente con ascitis, uno debe punzarlo y si hay cualquiera de estas tres características, es una infección del líquido acítico y debemos actuar en consecuencia porque es un cuadro que tiene alta mortalidad. Hay que pensarlo, buscarlo y tratarlo de manera expedita. Bueno, respecto a la función hepática, yo sé que ustedes tuvieron una clase muy extensa de insuficiencia hepática, así que esto va a ser como mucho más rápido y lo voy a pasar más por encima para no caer en repetir. Podemos utilizar distintas clasificaciones y valoraciones para determinar cómo está funcionando el hígado. Hace unos años se utilizaba frecuentemente la clasificación de Child, que ahora cae un poquito en desuso. Hay otra clasificación pronóstica que se llama MELT, que considera la creatinina, la bilirrubina y el RIN. En el laboratorio hay indicadores que nos pueden hablar de insuficiencia hepática como la pseudocolinesterasa, la albúmina, los factores de coagulación, particularmente el factor 5 y el TP, colesterol y la hipergamaglobulinemia policlonal. Acá tienen la clasificación de Child que consideraba los valores de bilirrubina, albúmina, la tasa de protrombina, la existencia de ascitis y su grado y la existencia de encefalopatía y su grado, dando un determinado puntaje a cada uno de estos parámetros y era Child A, B o C según los puntos que sumaba cada paciente, siendo C el grado de mayor complicación de la insuficiencia hepática. Bueno, entonces habíamos hablado de la ascitis compensada, habíamos hablado de la ascitis descompensada, que es cuando aparecían hipertensión portal e insuficiencia hepática, y dentro de cada una de las manifestaciones de la ascitis descompensada, teníamos nuevas complicaciones agregadas que podían ser, acuérdense, la hemorragia digestiva, que puede darse en pacientes por varices esofágicas o gastropatía hipertensiva, peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación infecciosa de la ascitis en pacientes que tienen ascitis, encefalopatía hepática, y hay otras complicaciones que no charlamos todavía, que son el síndrome hepatopulmonar y el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es la insuficiencia renal funcional sin daño estructural del riñón. Es un cuadro que es muy grave, que se da en pacientes con insuficiencia hepática grave y ascitis refractaria. Está ocasionado por la vasoconstricción de las arterias renales que generan hipoperfusión renal y se caracteriza por oliguria con aumento de creatinina, hiponatremia con un sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro. Otra de las complicaciones dadas por disfunción circulatoria asociadas a la cirrosis avanzada y descompensada puede ser el síndrome hepatopulmonar. Esta es una insuficiencia respiratoria que se debe a desequilibrios en la relación ventilación-perfusión, consecuencia de la dilatación de los capilares pulmonares, lo que genera una suerte de shunt de derecha a izquierda. Las manifestaciones clínicas pueden ser cianosis, hipocratismo digital y spiders, y se caracteriza el síndrome hepatopulmonar por un signo que se llama ortodeoxia. Esto es, el paciente tiene mayor disnea al sentarse que al acostarse, o mayor desaturación al sentarse que al acostarse. El contrario sería el síntoma contrario a la ortopnea que vemos en la insuficiencia cardíaca.
Otra de las complicaciones agudas de la cirrosis, puede ser crónica, pero acá vamos a hablar de la aguda, es la encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por alteraciones funcionales del sistema nervioso que pueden ser reversibles y que se presentan en la insuficiencia hepática que cursan con aumento de la circulación portosistémica. Esta es la diferencia con la encefalopatía hepática aguda que les decían en la clase anterior. Se postulan distintas causas, como neurotoxinas, relacionadas con amoníaco, con el GABA o con el trastorno funcional de los astrocitos, pero la etiología no está bien determinada. Clínicamente, la encefalopatía hepática se caracteriza por alteraciones mentales, como alteraciones de la conciencia, de la personalidad y deterioro intelectual. Y por otro lado, alteraciones neuromusculares. Dentro de estas es característico el flapping o asterixis, que es ese signo que que les conté que tiene que ver con la extensión de la muñeca, con un temblor lento. Puede haber hipertonía con rueda dentada, convulsiones, trastornos de la marcha, temblor, ataxia y coreotetosis. Hay grados de encefalopatía, desde la etapa subclínica hasta el grado 4. La subclínica es un examen prácticamente normal con deterioro de algunas funciones muy sutiles motoras. En el grado 1 hay cierta confusión, apatía, inquietud y característicamente tienen que acordarse que hay alteración del ritmo sueño-vigilia. En cuanto a las alteraciones motoras, podemos encontrar asterixis y un temblor fino con trastornos de la coordinación. Vamos avanzando hacia un grado 2 con somnolencia, letargo, desorientación. En el examen de las alteraciones motoras, asterixis, disartria, reflejos primitivos como el de succión. En el grado 3, confusión notable, lenguaje incomprensible con hiperreflexia, Babinski, hiperventilación y mioclonías. Y llegamos hasta el grado 4, que es un cuadro de coma. Como ven, el cuadro de encefalopatía hepática es un cuadro muy grave que cuando uno tiene un paciente con un cuadro de encefalopatía hepática, tiene que actuar rápidamente pensando en cuáles son las causas desencadenantes. ¿Cuáles pueden ser las causas desencadenantes de encefalopatía hepática? Puede ser insuficiencia renal, ingesta de tranquilizantes, principalmente benzodiazepinas, ingesta de diuréticos. Los pacientes frecuentemente consumen diuréticos, hay que estar atentos a que no sea una ingesta excesiva. Los cuadros de hemorragia digestiva característicamente pueden descompensar cuadros de encefalopatía, infecciones o constipación. Insisto con esto que si ustedes se encuentran frente a un paciente con cirrosis y un cuadro de deterioro neurológico que se encuadra clínicamente dentro de un diagnóstico de encefalopatía hepática, lo más importante que tienen que hacer es pensar en las causas desencadenantes y buscarlas. Entonces, hacer un laboratorio para valorar si hay insuficiencia renal, búsqueda exhaustiva de infecciones, cuáles son las infecciones más frecuentes que pueden tener estos pacientes, infección del líquido acítico, ya hablamos de peritonitis bacteriana espontánea previamente, infecciones urinarias o infecciones respiratorias como cosas más frecuentes. Exceso de ingesta de diuréticos, búsqueda activa de hemorragia digestiva, ya saben, anamnesis, tacto rectal, ante la duda, búsqueda de hemorragia digestiva a través de colocación de una sonda nasogástrica si fuera necesario, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay que tener cuidado con las sondas nasogástricas en pacientes con varices esofágicas para no dañar las varices. Y una vez descartadas todas estas otras causas, siempre la falta de catarsis puede ser una causa desencadenante de encefalopatía hepática. Hay que buscar profunda y exhaustivamente todas estas causas para tratarlas a fin de que revierta la encefalopatía. Bueno, y vamos a hablar muy rápido de la insuficiencia hepática aguda porque como les decía hace un ratito ya tuvieron la clase.
La insuficiencia hepática aguda es la alteración grave de todas las funciones hepáticas que tiene una altísima mortalidad a pesar del tratamiento y la única opción terapéutica suele ser el trasplante. La evolución es muy variable según de donde uno lo vaya a buscar, pero se postula que puede ser entre 2 y 24 semanas. Acá otra larga lista de causas virales, farmacológicas, tóxicas. Acuérdense de la manita faloides que puede ser frecuente no frecuente, sino que es una causa que uno siempre tiene que pensar en insuficiencia hepática, enfermedades metabólicas y aquellas asociadas al embarazo como el HELP, ¿sí? Como manifestaciones de lesión hepática podemos encontrar hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia con ictericia, descenso de la pseudocolinesterosa y disminución de albúmina y factores de coagulación. Como ya les contaron en la clase de insuficiencia hepática, la característica sobresaliente de la falla hepática fulminante es la encefalopatía, que se manifiesta como agitación, confusión, alucinaciones, coma. La diferencia entre la encefalopatía hepática aguda y la crónica está dada porque en la aguda no existen las manifestaciones cutáneas, como los spiders, la ginecomastia, etc., y no existe la asterixis. Y en el 80% de los pacientes con encefalopatía grado 4 se produce hipertensión endocriniana determinada por edema cerebral, como ya les dijo Betty en la clase. Las manifestaciones metabólicas que pueden verse en la insuficiencia hepática aguda son la hipoglucemia, hiponatremia, hipocalemia, hipofosfatemia, insuficiencia renal aguda y el factor hepático. No vamos a ahondar en esto porque sé que ya lo abordaron extensamente en la otra clase. Y como también ya vieron en la otra clase, las otras manifestaciones que se pueden dar en los casos de insuficiencia hepática aguda son las infecciones, trastornos de la coagulación y trastornos hemodinámicos que generan hipoperfusión con la consiguiente hipoxia tisular y acidosis metabólica. Bueno, espero que este tema tan amplio y tan complejo, que es tan lindo, pero puede ser difícil de comprender cuando uno no tiene la experiencia, espero que les haya quedado más o menos clara la presentación y ante cualquier duda estoy a su disposición.